a Mateo capítulo 13. Capítulo 13. Gloria al Señor Jesús, desde el verso número 1 al verso 17. Mateo capítulo 13. Y vamos en esta mañana a comenzar con la parábola del sembrador. Hay una serie de parábolas en el capítulo 13 de Mateo. Y recuerden que Mateo es el evangelio del reino de Dios y están los misterios de Dios. Entonces hoy el Señor nos va a revelar, nos va a mostrar la parábola del sembrador, nos la va a revelar. Entonces dice ahí Mateo capítulo 13 verso 1, dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 30, a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Leamos el 16 y el 17 juntos. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Padre celestial, te doy gracias por esta palabra que vamos a recibir a partir de este momento. Gracias, Señor. Oh Dios mío, en esta hora te pido por favor de que tú te glorifiques de una manera especial. Señor Jesús, de que tú bendigas a tu pueblo con tu palabra, y que tu palabra corra y sea glorificada, implantada y establecida en los corazones. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Siéntese, por favor. Al final del servicio, en la parte de afuera, va a estar la hermana Santos y la hermana Fabiola Cruz recibiendo la ofrenda de obra social, los $2 que generalmente damos, pero ellos van a estar en la parte de afuera. Cuando vayan saliendo ordenadamente, entonces usted coloca allí su ofrenda para la obra social, la cual hemos utilizado para ayudar a personas, hermanos, que no han tenido cómo pagar su renta o para comer, y esto estamos haciendo esa ayuda. Así que sería de buena obra hacerlo al salir. Entonces nuestra hermana Santos y nuestra hermana Fabiola estarán allá recibiendo esa ofrenda, la cual siempre se reparte para la necesidad de alguien. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, mis amados hermanos, en esta mañana quiero decirles que entonces las enseñanzas del Señor Jesús son las revelaciones de los misterios del reino de los cielos, como dice allí, para la salvación de los hombres. Jesús es el Salvador del mundo. Jesús vino a salvar, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuándo se perdió el hombre? En el Edén. ¿Quién? ¿Cuál fue el responsable de eso? Bueno, Satanás engañó a Adán y a Eva, y toda la raza humana cayó en condenación. Y duró muchos años, muchos siglos en esa condición el hombre, pero Dios trató con el hombre durante todo ese tiempo. Sacó un pueblo durante ese tiempo llamado el pueblo de Israel, pero llegó el momento que no fue suficiente, porque Él quería salvar a toda la humanidad de la desgracia del pecado, la cual trae como consecuencia la condenación. Las parábolas hacen parte del reino de los cielos. ¿Qué es una parábola?
Bueno, es una figura literaria que tiene como fin una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza, revelando una verdad espiritual de forma comparativa. En pocas palabras, es un ejemplo de algo natural para revelar una verdad espiritual. Es un ejemplo de algo natural para revelar una verdad espiritual. ¿Cuál es la principal actividad de Jesús con la gente? ¿Cuál fue? Bueno, presentarles el evangelio de la salvación. El instrumento es el evangelio. El evangelio es la buena noticia. Es la buena noticia, primero para el pueblo de Israel y segundo para el resto de la humanidad. ¿Cómo fue eso, hermano? Bueno, a los judíos se les presenta el evangelio del reino de Dios y a los gentiles se les presenta el evangelio de la gracia. Son dos tipos de evangelio. El evangelio del reino de Dios, ¿para quién? Para los judíos, y el evangelio de la gracia para que los que somos de las demás naciones, nosotros. Así de que, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Eso sería interesante que lo estudiáramos esta mañana. ¿Cuál es la diferencia entre el evangelio para los judíos y el evangelio para los demás, para los gentiles, para los que no somos judíos? Bueno, el evangelio del reino de Dios es exclusivo para los judíos, porque Dios tiene un pueblo propio. Dios levantó un pueblo a través de Abraham, que es el pueblo de Israel. Ellos son hijos de Dios por simiente natural, es decir, por la simiente de Abraham. Dios le dijo a Abraham que en él serían benditos todas las familias de la tierra, por su simiente, es decir, por su gen, por su semilla. Él, todos sus hijos, los que salieran de él, entonces serían hijos de Dios, serían un pueblo de Dios. Dios tiene un tratamiento exclusivo y especial con Israel. Y el evangelio de la gracia es el evangelio que Jesús transmite a través de la nueva creación con todas las demás personas que no son judías. Ahí está la diferencia. Entonces, el evangelio de la gracia de Dios es para todo el mundo y tiene condiciones de salvación, porque el evangelio del reino de Dios es para salvación de los judíos y el evangelio de la gracia de Dios es para salvación del resto del mundo. Pero para el evangelio de la gracia de Dios se tiene que cumplir lo que está escrito en Hechos 2:38. Ese versículo es clave para la salvación de todos los que no son judíos. ¿Qué dice ahí? Ese fue justamente después del discurso de Pedro, el día de Pentecostés, el día que comenzó la iglesia. Pedro se levantó, porque ahí le dijeron, después de que Pedro explicó lo que había pasado con Jesús, lo que habían hecho con Jesús, ellos dicen: ¿y ahora qué haremos, varones hermanos? ¿Qué haremos? Dice Hechos 2:38: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, que todas las personas que quieran salvación, que quieran ser salvas, deben cumplir lo de Hechos 2:38: arrepentirse de sus pecados, bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibir el don del Espíritu Santo. El plan de salvación en 3 pasos: arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, hablemos algo importante esta mañana. Recuerden que cuando Jesús vino, Él no vino a predicar primero el evangelio de la gracia, sino vino a predicarle primero a su pueblo. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Por cuanto los judíos nos hicieron un favor a todos nosotros, despreciar a Jesús, despreciar al Salvador, para que Él se viniera a nosotros, les produjera con esta acción celos a ellos. Y eso está escrito. El Señor les iba a producir celos a ellos, viniéndose hacia nosotros y salvándonos a otros, ahora a nosotros, con el evangelio de la gracia. Ahora, recuerden algo importantísimo que quiero decirles, y es que antes de que el Señor viniera, antes de que el Salvador viniera, estaba Juan el Bautista. Oiga bien lo que voy a decir.
Juan el Bautista traía una misión. Era un hombre elegido por Dios para una misión. ¿Cuál fue la misión de Juan el Bautista? Ustedes han oído, para prepararle el camino al que venía después de él, es decir, a Jesús, para prepararle sendas dignas al Salvador del mundo. Para eso vino Juan el Bautista años antes. Es decir, el primero que nació fue Juan, luego nació Jesús, eran primos hermanos. Pero Juan tenía la misión de preparar el camino, de preparar el pueblo, porque ahí venía el Salvador para ellos. Entonces Juan, recuerden hermanos, Mateo 3:1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, oigan, miren lo que dice Hechos 2:38, pero aquí Juan lo dice antes. Dice así: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Solamente les decía arrepentíos. Ellos no tenían que bautizarse ni llenarse del Espíritu Santo, porque eso es para la iglesia, eso es para los gentiles. Aquí Juan, preparando el camino, le dice a los judíos, como son hijos, le dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Es decir, las sendas estaban torcidas de los judíos y los caminos estaban torcidos y había que enderezarlos. Ese era el trabajo de Juan el Bautista. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él, oiga, escuchen esto, y salía a él toda Jerusalén, toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Es decir, todos los judíos salían a escuchar a Juan y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados, bautizados. Quiero decirle a usted, hermano, por favor, que el bautismo que hacía Juan es diferente al que hacemos nosotros. Es muy diferente. Juan solo bautizaba judíos y lo hacía, aquí lo dice, hermanos, vea, ya lo voy a leer, pero acá dice: al ver, verso 6 del capítulo 3 de Mateo, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: oiga, escuchen esto, mire cómo los trataba Juan el Bautista a los judíos que no estaban llevando el camino de la salvación o el camino de la justicia como debía ser. Mire cómo les dice él, porque era de ellos. Juan era judío y ya ahora era profeta y tenía la autoridad de decirles, hablarles duro, hablarles serio, hablarles, hermano, con conciencia. ¿Por qué? Porque habían pervertido el camino, habían pervertido la justicia de Dios. Los mismos hijos de Dios, los judíos, que dice aquí entonces, les dice: generación de víboras. Oiga, imagínese, hermano, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera, de lo que viene, del juicio que va a hacer Dios por nuestras obras? Les dice así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Lo que tenía que hacer ellos era arrepentirse. Entre otras cosas, ¿usted sabe qué significa la palabra arrepentirse? Arrepentirse es no volver a hacer lo que uno hacía malo. Arrepentirse es un cambio en la mente respecto al pecado y un cambio en el alma que me aparta del pecado. Arrepentirse es diferente a, una cosa es arrepentimiento y otra cosa es remordimiento. Hay personas que sufren un remordimiento por alguna cosa mala, pero vuelven y lo hacen. Arrepentimiento es sentirse uno muy mal por lo que hizo y no volverlo a hacer. Él les decía: hagan frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decir dentro de ustedes, dice aquí, que Abraham tienen por padre, pues yo digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y mira lo que le dice: ya el hacha está puesta. Usa una analogía. Dice: ya el hacha está puesta a la raíz, no al tronco, a la raíz de todo árbol. Y todo árbol, dice aquí, hermano, todo árbol que no dé buen fruto
será cortado y echado al fuego. ¿Que no de qué? Fruto. Que no de fruto. Será cortado, desarraigado y echado ¿a dónde? ¿Qué significa eso? Al infierno. ¿Le está diciendo a quién? A los judíos. Le está diciendo, oiga bien, yo lo voy a bautizar. Ellos venían para que, ¿qué hacían? Ellos confesaban sus pecados y era cuando se bautizaban por Juan, se bañaban de la inmundicia que tenían. Es como cuando una persona se ha ido por allá y ha caído en un lodazal por allá y se ha embarrado completamente y luego viene y se mete al agua y queda limpio. El Señor, Juan lo que le decía, yo los bautizo en aguas para arrepentimiento. Ahí dice, yo os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, ¿quién era el que venía tras de él? Jesús. Es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo. Y si no están bautizados con Espíritu Santo, entonces fuego. Bautismo significa sumergirse algo completamente, meter algo completamente por debajo. Bautismo significa cubrir algo completamente. Entonces él dice, si ustedes él los va a bautizar con Espíritu Santo, es decir, ustedes van a ser llenos de su presencia, o si no, fuego. ¿Por qué dice fuego ahí, hermanos? El siguiente versículo lo dice. Dice, su aventador está en su mano. ¿Qué es el aventador? Cuando ponen el trigo, lo comienzan a levantar para sacar la cáscara, la paja. De ahí lo levantan y el aventador es el que lo saca a un lado, la paja. Entonces dice aquí, su aventador está en su mano y limpiará su era. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Eso se llama juicio eterno. Hermanos, yo voy a arreglar esto más adelante, pero estamos aquí, hermanos, esa palabra, claro, usted está como expectante porque eso no es para nosotros, fue para ellos, ¿no? Para ellos, claro, ellos conocían a Dios. Ellos tenían su palabra, eran hijos de Dios. Entonces viene un profeta, el predicador del momento, y los exhorta duramente, fuertemente. Les dice, generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Vamos. No se empiecen a justificar que eres cristiano, que eres hijo de Dios para seguir haciendo lo que haces. Eso estaba diciendo Juan. Entonces ellos eran una nación con una constitución nacional de 613 leyes. Acuérdense que Israel es una nación que tiene una constitución de 613 leyes. Ellas están divididas en 248 en mandamientos positivos, es decir, acciones de hacer, y 365 leyes que no tienen que hacer, es decir, no hagan esto. 365 leyes que le decía, no haga esto, no haga esto, no haga esto. 248 cosas que tenían que hacer, para un total de 613 leyes, divididas en leyes civiles, ceremoniales y morales. 603 entre las leyes civiles y ceremoniales y 10 leyes morales, que son los 10 mandamientos. Esa es la constitución del pueblo de Israel. Ahora, recuerden, el mensaje de Juan era exclusivo para los israelitas. El mensaje de Jesús es exclusivo para los judíos y para nosotros. El mensaje de Juan, el bautismo de Juan era exclusivo para los israelitas, exhortándoles a ellos porque conocían a Dios, porque hacían parte de esa nación, para que fueran lo que tenían que ser. Mientras que Jesús viene y predica los dos evangelios, el evangelio del reino y el evangelio de la gracia, que ya tiene que ver para ellos, los que quieran venir a Jesús, y todos los demás que vinimos a Él a ser parte de su pueblo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces el elemento más importante que usa Jesús para la salvación de todos es la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios.
Jesús se dedicó, primero, si usted lee la historia de Jesús, usted se va a dar cuenta que Jesús dice, recorría, capítulo 9 de Mateo, verso 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, primero predicando el evangelio del reino. Mira, ahí dice, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio. Lo más importante que tiene Jesús para tu vida es la palabra de Dios. Diga amén. Lo más importante que tiene Jesús para mi vida, no es mi bienestar, no es un buen trabajo, no es muy buena salud, hermano, no es mucho dinero, no. Lo más importante que tiene Jesús para mi vida es su palabra. Diga amén, por favor, su palabra. Jesús recorría las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de y predicando el evangelio del reino, predicando. La palabra de Dios es algo tan importante para tu vida y para mi vida, porque esa palabra trae consigo las enseñanzas, las doctrinas para mi salvación y la de tu familia. Esto es importante que lo sepamos, hermanos. Entonces, una parábola es un ejemplo de algo natural para revelar una verdad espiritual. Así que el Señor Jesús toma algo muy común como la siembra y la cosecha, una actividad normal del campo, porque para todos será muy familiar este oficio para ellos. Entonces usa ese ejemplo, usa la siembra y la cosecha para explicar los misterios del reino. Hay algo muy importante que tenemos que saber aquí, es decir, algo de mucha importancia, y es: ¿quién es el sembrador? En esta parábola el sembrador es el Señor Jesús. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. ¿Quién es el sembrador? ¿Quién es la semilla? La palabra de Dios. Algo también importante es lo que se va a cosechar. Es decir, lo que se va, después de que se cosecha, hay un tiempo, y en ese tiempo hay un crecimiento, hay una germinación, hay un crecimiento y hay una cosecha. ¿Qué se va a cosechar? Trigo, porque específicamente aquí habla del trigo. Es el fruto del pan, trigo. Es el trigo. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Cosechar trigo. Ok, dice aquí, claro, el trigo va a ir ¿a dónde? A sus graneros. Y la paja va a ir ¿a dónde? ¿A dónde? Al fuego. Es decir, que ¿qué es lo que quiere cosechar el Señor? ¿Qué es lo que quiere hacer con la parábola del sembrador? Cosechar ¿qué? Fruto, almas para el reino, almas para su reino, almas salvadas. Eso es lo que quiere el Señor. El trigo va al granero y la paja va al fuego. Por eso estamos hablando aquí de salvación. ¿Por qué presenta esta parábola él? Él presenta esta parábola ¿para qué? Para sacar un resultado, almas para la eternidad. Y yo creo que usted está aquí por esa razón. Yo creo que usted está aquí dele un aplauso al Señor esta mañana. Entonces, el sembrador salió a sembrar. Jesús vino a sembrar. ¿A sembrar qué? Su palabra. Que quede claro, hermanos, a todos los que me están escuchando, que lo que usted necesita de Dios es su palabra. Si usted tiene su palabra, usted lo tiene todo con él. Póngame ahí Juan 15:7, dice, escuchen esto tan lindo. Dice así: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisiereis. Mire, todo lo que quisiereis os será hecho. Si permanecéis en mí, ¿en quién? En Jesús. Y mis palabras, mire, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid. No pida nada si usted no cumple los primeros dos requisitos. No pida nada, hermano, ¿cómo va a pedir? No puede ser. Ahí hay una promesa con condición. Porque es un sí condicional. Es un sí condicional. Ese es un sí condicional. Ese no es un sí afirmativo. Si permanecéis en mí
y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo. Ahí no dice algunas cosas, dice ¿qué? Todo. Lo que quisierais. ¿Por qué? Porque estando en su presencia y conocimiento de su palabra, usted sabe pedir. No va a pedir cualquier tontería, ¿verdad? Como la esposa que está cansada de su esposo le dice: Señor, dame otro. Eso es una tontería. Eso no lo va a hacer el Señor nunca. Bueno, a veces me meto en unos problemas. Bien, pero vamos. Entonces el sembrador salió a sembrar. Entonces, ¿qué viene a hacer? A poner la semilla. Oiga, y saben una cosa, me gusta esto. La semilla es abundante. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el sembrador riega la semilla en 4 terrenos diferentes, como si se fuera a desperdiciar. Lo que ocurre es que estos 4 terrenos diferentes, o estos 4 lugares, son los 4 lugares en que se encuentra el corazón de los hombres. Ahí está el detalle. Es decir, que no todos los corazones de los hombres son iguales, sino que unos tienen una condición, otros tienen otra, otros tienen otra, y otros tienen la mejor condición. Por eso son 4 lugares donde se pone la semilla. Entonces vamos al primero. Recuerden que el primero, la semilla cae junto al camino. La siguiente cae junto a pedregales, o cae entre pedregales. La siguiente cae entre espinos, y la mejor cae en tierra buena. Diga, tierra buena. Bien, entonces, junto al camino, vamos a comenzar con esta, porque el primer lugar donde cae la semilla es junto al camino. Junto al camino, no en el camino, junto al camino. Entonces, aquí es bien importante esto. Dice entonces, ¿qué pasa con la semilla que cae junto al camino? Bueno, aquí dice que vinieron las aves y se la comieron. Segundo lugar, cayó entre pedregales. Dice, brotó pronto porque no tenía profundidad. Salió el sol, la quemó porque no tenía raíz. El sol aquí fue el que hizo lo peor. Otro, cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Los mismos espinos se encargaron de acabar con la semilla. Pero cayó en buena tierra y produjo a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahí fue donde mejor cayó la semilla. Dio a 100, a 60 y a 30. El Señor dice aquí, hermanos, miren, yo quiero hablarles sobre la inerrancia de la palabra de Dios. La palabra inerrancia significa que no hay ni un error en la palabra de Dios. Significa de que no hay ninguna. Él es infalible, la palabra de Dios. Pero aquí dice, y dio a 100, a 60 y a 30, es decir, de arriba hacia abajo. En Marcos, esta parábola no dice así. Dice, y dio fruto al 30, al 60 y al 100. Es decir, de una manera ascendente. Mientras que Mateo dice de una manera descendente. ¿Me creen o buscamos Marcos? Ok, me creen. Bien. O si no, búsquenlo en la Biblia cuando vaya a su casa. Bien, ¿qué pasa entonces? ¿Por qué aquí en Mateo decrece? ¿Y por qué en Marcos crece? Va en crecimiento. Y aquí van de crecimiento. Porque Mateo es escrito a los judíos. Ellos iban de picada, iban de bajada. Marcos, vamos para arriba. Eso ya viene para nosotros. Hay hermanos que comenzarán con el 30, luego irán al 60 y luego van al 100. Diga alguien amén. Amén. Aquí no estamos decreciendo, aquí vamos ascendiendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mateo 13:18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Entonces, hablemos junto al camino. Ahí la explica el Señor.
La explica él mismo, pero ¿a quién se la explica? Se la explicó a sus discípulos. No se la explicó a todo el mundo. ¿Se acuerdan que cuando él comenzó a hablar en parábolas estaba junto a la playa y eso estaba lleno de gente? Les habló la parábola, pero no se la explicó. Entonces vienen sus discípulos y le dice: Señor, explícanos la parábola. Y el Señor se la explica. Por eso, qué bendición que nos la explique el Señor a nosotros esta mañana. Gloria a Dios. Entonces, cuando alguno, verso 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. Así que ¿quién se robó? El ave negra. Viene el malo. ¿Quién es? Satanás. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es a los que son sembrados junto al camino. Ahí está explicándole al Señor. El Señor envía la palabra y la persona está allí. La persona está allí. Aquí voy a hablarles, hermano, porque aquí está la esencia de este mensaje. Yo nunca he predicado esto, ni tampoco lo he oído de un predicador. Es la primera vez que yo explico esto porque me lo mostró el Señor así. Y se lo estoy dando a esta congregación. Escuchen esto, hermano. La palabra la semilla que cae junto al camino en alguna persona es alguna persona que no se quiere introducir en el camino, que está junto, está cerca, pero no entiende lo importante que es la palabra. No entiende. Y como no entiende, entonces viene el diablo y le arrebata lo que está sembrado en su corazón. Porque, hermano, la palabra de Dios, usted la está escuchando, la está recibiendo. Si usted le pone importancia a esto, el diablo no le va a quitar lo que Dios le está dando. Hermano, así de que, ¿por qué la arrebata el diablo? Porque tiene poco interés, no le presta mucha atención, no es muy importante, no es vital para su vida, no se preocupa mucho por eso. Entonces, cuando el diablo sabe que hay alguien que no tiene mucho interés en la palabra, que no tiene mucho interés en su ejecución con ella, no le interesa mucho escucharla, no le importan mucho los cultos, entonces viene el diablo y dice: bueno, venga para acá, le quito lo que Dios le dio. Eso es una manera. Ejemplo, es esa persona que es para ella vital ir a trabajar el lunes, pero no es vital ir el domingo a la iglesia. Es para esa persona que es vital comer, pero no es vital alimentarse. Comer cualquier cosa, pero no alimentarse. ¿Usted ha pensado que hay gente que come por comer? Solamente por llenarse sin saber qué está comiendo. Hay gente que come cosas que le están haciendo daño. Están comiendo por comer, pero no para alimentarse. Si la persona pensara en alimentarse, le pondría interés a eso. Así sucede con la palabra de Dios. Entonces, los que están junto al camino son los que no se van a decidir porque no les interesa, tienen poco interés. Es algo que tienen que todos tenemos algo de religiosos. Tenemos que cumplir con algo de religión. Pero esto es más serio de lo que llamamos. A esto, hermano, dice aquí que si usted no le pone interés, no es importante, no es vital para usted la palabra de Dios, viene el diablo y le quita la bendición que Dios le está dando. Un ejemplo de eso, hermanos: sale Pablo y Bernabé a predicar el evangelio a Antioquía de Pisidia. Van allá y llegan a donde los judíos, a la sinagoga de los judíos, y comienzan a predicar el mensaje del evangelio. Ellos están ahí escuchando, pero cuando ven que la gente, el pueblo, recibe la palabra, ellos se enojan, ellos se disgustan, les da celos de estos dos nuevos predicadores. ¿Y sabe qué les dice el Señor? ¿Sabe qué les dice Pablo a ellos? Por cuanto ustedes rehúsan recibir la palabra de Dios, ahora yo me voy a los gentiles. Como que ustedes no quieren, entonces me voy.
hacia una gente que quiera la palabra de Dios. ¿Hay alguien aquí que quiera la palabra de Dios? Dele la gloria a Dios. La siguiente cayó entre pedregales. El Señor la explica en el verso 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Oh, qué interesante. Ah, qué bien. Recibe con gozo, pero dice ahí, no tiene profundidad, no tiene raíz. Escuche, míreme aquí. No tiene profundidad adentro. No tiene profundidad. Hermano, ¿qué pasa con esa semilla? La semilla se seca. Ahí no, el diablo ahí no hace nada. La persona la recibe con gozo en un principio, pero no se interioriza. ¿Qué es lo que ocurre allí? Porque viene la aflicción y viene la persecución por causa de la palabra, tropieza. Entonces, este cliente está interesado, está atento, pero su mundo interior, dentro de su corazón, no hay pasión, no hay entrega. Hermano, su corazón es duro y vive junto a corazones duros, pedregales. Entonces aquí la semilla entra, pero necesita quedarse adentro. Pero adentro no hay quien la recepcione. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo para esto. Le importa mucho lo que dirán, lo que pensará su familia, lo que pensarán sus amigos. Le interesa mucho ahora, si yo me comprometo con Dios, todo lo que tengo que dejar. Uy, no. Yo recuerdo que en una ocasión estaba con 8 personas para el curso de bautismos. Todos estaban entusiasmados. Y llegó una persona, y yo dije, bueno, hablando del arrepentimiento, y le dije a todos, es que si el Señor hubiera querido que yo fumara, me hubiera colocado por aquí unos escapes, ¿no? De humo, unos smoke, esos, ¿cómo se llaman los carros? Mofle, me hubiera colocado un mofle por aquí. Así dije. No, es más, cuando yo me di cuenta de lo que la Biblia dice, que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, y el que destruya el templo del Espíritu Santo, Dios lo destruirá él. Así, ¿cómo voy a poder volver a fumar? Yo no volví a fumar por eso. Y una señora se levanta. Se levanta y dice, hasta aquí llegué, pastor. ¿Y qué pasó, hermana? Me voy, a mí me gusta fumar. Y salió y se fue. Sí, prefirió seguir fumando porque en su interior no iba a dejar ese gusto que tenía por el cigarrillo. ¿A alguien le gusta el cigarrillo? A nadie. Menos con lo que acabo de decir, ¿verdad? Entonces, le interesa mucho. Aquí me llama la atención es que cuando habla de pedregales, habla de corazón duro. Y una persona viviendo con gente de corazón duro, imagínese. Una persona se convierte y tiene que volver a su trabajo, allá donde sus compañeros de trabajo, y tiene que comenzar a decirles a ellos, no, ya no, yo no voy con ustedes, ya no he hecho esos cuentos, ya no me he visto como ustedes, ya no soy como ustedes. Tiene que tomar una decisión. Y Jesús dijo, el Señor Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese, tome su cruz y sígame. Un ejemplo para eso está en Lucas 7:30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Es decir, hermanos, ¿qué dirían entonces allí en el Sanedrín si yo me bautizo con Juan? Eso fue lo que ocurrió. Dios envía su palabra, pero usted decide. Si para usted es de poca importancia, el diablo le quita lo que el Señor le dio. Si a usted le preocupa mucho lo que diga la gente, usted se ha dado cuenta
Que hay personas que no cargarían nunca una Biblia grande, sino una chiquita y la meten aquí dentro del bolsillo. Va el domingo, ¿para dónde va el domingo? ¿Quién sabe para dónde irá? Pero si lleva una Biblia, ya saben, ese se convirtió. Pero esconder la Biblia, que no me vayan a ver, ¿qué dirán de mí? Esos son los que están entre pedregales. Quieren agradar las piedras más que a Dios. No es así. Vamos con el tres espinos. ¿Qué será? El Señor la explicó. Mateo 18:22. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. Este también está interesado. También está interesado, pero hay un pero. El afán y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. Esto quiere decir, ya no es el mundo interior, sino el mundo exterior. Es el afán por las riquezas, por conseguir más dinero, más trabajo, porque fue a trabajar. Le interesa más los verdes. Le interesa más eso. Trabajo por dinero, sin importar los cultos, sin importar su salvación, la de su familia. Solamente le importa lo económico. Eso le pasó al joven rico. El joven rico estaba muy bien, quería ser salvo, y vino la palabra, vino el Señor, ahí se le presentó, le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? No, pues guarda todos los mandamientos, desde niño los he guardado, solamente te falta una cosa. Ve y vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres y ven y sígueme. ¿Qué le dijo el Señor? Dijo, no, se fue triste porque no quiso entregar eso, porque el afán y las riquezas lo tenían atrapado, el mundo exterior lo tenía atrapado. No vino de Jesús. Hay cosas que están afuera que influyen en mi vida, que deshacen la palabra de Dios. Ojalá que eso no ocurra aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a la siguiente. El que fue sembrado en buena tierra. Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto, entiende porque le interesa, porque tiene un corazón dispuesto, porque quiere, porque no quiere agradar a Dios, quiere amar a Dios sobre todas las cosas. Porque no puedes, hermano, amar a Dios y a las riquezas, no puedes. No puedes amarte a ti mismo. El que se ame a sí mismo más que a mí no es digno de mí, dijo el Señor. El que ame más, hermano, padre, marido, todo, más que a mí, no es digno de mí. Esto es así, hermanos. Me amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, o si no, nada. Diga gloria a Dios. Así es, hermano, así lo pide el Señor. Entonces el que cae en buena tierra, ese es el que se entrega completo. Estoy interesado. Sí, Señor, voy a hacer lo que Dios dice. Voy a obedecerlo todo porque me interesa. Es mi salvación. Estoy hablando de la salvación de mi alma. Es para que mi alma no se vaya al infierno. Es para que mi familia no se vaya al infierno. Es porque hay un plan de salvación. Hay evidencia. Jesús murió en la cruz del Calvario. Y esa persona va a estar dispuesta y le va a dar fruto a Dios. ¿Sabe qué es lo más grande para alguien, hermano? Es que siembre algo y lo que recoja aquí le dé gusto, le dé satisfacción. Que al final, hermano, siembra con esperanza. Todo el mundo siembra con esperanza. ¿O hay alguien que siembra sin esperanza? No, todo el mundo siembra con esperanza. Y sabe que va a germinar. Y sabe que el agua va a caer. Y sabe que va a crecer. Pero llega el momento del fruto. Pero cuando tome ese fruto y lo mire, lo saboree, oh, qué satisfacción. Esos son los que quiere el Señor. Pero para eso, hermano, tienes que tener buena tierra. Tu corazón tiene que ser una buena tierra. Tiene que ser un corazón, hermano, dispuesto para el Señor.
Dispuesto, sí Señor, haz lo que tú quieras. Esto es tuyo, mi vida es tuya, mi familia es tuya, mis hijos son tuyos. Yo de aquí en adelante te agrado a ti antes que a cualquiera, antes que a mí mismo, antes que a cualquiera afuera, antes que cualquier otra cosa. Sí, para mí tu palabra es lo más importante. Es decir, que el que cae en buena tierra valora el mensaje, reconoce el valor de su propia alma. Porque por tu alma murió Cristo. Oye, murió Cristo por tu alma. Escuche, murió Cristo por tu alma. Murió por tu alma. Dio su vida, dejó de vivir por tu alma. Porque tu alma vale. Entonces, si vale, entonces hagamos lo que dice 2 Corintios 5:14. ¿Qué dice? El amor de Cristo nos constriñe. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Porque eres muy buena papa? ¿Porque ibas a ser un buen dador? ¿Porque ibas a ser alguien importante para el Señor? No, el amor de Cristo nos constriñe, fue por amor. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos, luego todos murieron, para que los que vivamos, dice ahí. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquellos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Ya entendieron? ¿Se entendió esto así? Claro, el versículo lo dice. El amor, Él murió por mí por amor. Entonces ahora yo que vivo, ya no vivo para mí, sino para aquel que dio su vida por mí. Así que a mí no me importa lo que yo sienta, ni lo que haya por fuera. Las circunstancias no me mueven a mí, ni por dentro ni por fuera, sino que yo me entrego completamente. Completo, y hago lo que Jesús dice. ¿Por qué? Porque de ahí depende mi salvación y la de mi familia. Digan gloria a Dios. Ahora déjenme concluir con esto, hermanos. ¿Por qué el Señor les hablaba a ellos por parábolas? ¿Por qué? ¿Cómo es que les da la parábola y no se la explica? Tomen esa parábola. El que la entendió, el que no, no. Pero sí se dieron cuenta que sus discípulos dicen: Señor, explícanos la parábola. Estaban interesados. Bueno, entonces aquí viene la razón. Está en el verso 10 del capítulo 13 de Mateo. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de Dios, de los cielos, mas a ellos no les es dado. Es decir, era para ustedes que están interesados. Ellos, como no están interesados, pues para ellos no es. Porque a cualquiera que tiene, al que tiene se le dará. Oiga, al que tiene se le dará y tendrá más. Es decir, al que tiene, al que recibe la palabra y la recibe con gozo y la tiene, le va a dar más el Señor. Dice aquí: pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Quién se lo quita? El diablo. ¿Se dan cuenta? Miren lo que está ahí, hermano. Verso 13: por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven. Oiga, viendo no ven. ¿Quiénes para tener los ojos abiertos? Los israelitas. Hoy dice aquí: oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple lo que dice el profeta Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Se ha engrosado. Tenga cuidado con eso, hermano. Tenga cuidado si usted pierde la sensibilidad por las cosas de Dios. Tenga cuidado si usted deja a un lado las cosas de Dios, la importancia de las cosas de Dios, la oración, el ayuno, el venir a los cultos, hermano, el alabar a Dios, el servir a Dios, el evangelizar. Hermano, tenga cuidado, porque esto es bien importante. ¿Por qué? Porque el pueblo, ese pueblo, de ese pueblo, el corazón de ellos se había engrosado y con los oídos oían pesadamente. ¿Sabe qué es eso de oír pesadamente? ¿A qué horas va a terminar el pastor? Han cerrado sus ojos. ¿Por qué? Porque, hermano, aquí se ven milagros. Aquí hemos orado por los enfermos. Hermano, esta mañana nos llamó la hermana, ahí está, la hermana Lucía, llorando por teléfono. Mi esposa contestó el teléfono: hagamos una oración. Me siento mal. Nosotros pensamos, ella se quedó en la casa, estaba llorando, un dolor de... Mírala aquí, vea. Dios está haciendo, Dios hace milagros. ¿Y sabe dónde vive ella? ¿Sabe dónde vive ella?
en Brooklyn, allá al otro lado de Brooklyn. Desde allá viene ella con su familia, porque para ella es importante lo que se está hablando aquí. ¿Sabe qué dijo? Sí, yo puedo verlo por internet. Ella dijo, yo puedo verlo por internet, pero no hay nada como estar ahí en la presencia del Señor. Y por esa fe, mire lo que recibió. Pero mire lo que dice el Señor: ojalá que entiendan, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan, se conviertan y yo los sane. Es decir, cuando hay un corazón encorazado, que ya no, como ya que no oigo la palabra, como que la palabra entra por aquí y sale por acá, que no ejecuta ninguna acción dentro de mí, no pasa nada con la palabra dentro de mí, sigo siendo la misma persona, las mismas actitudes, los mismos problemas conyugales, la misma relación, siempre lo mismo. Hay algo que está pasando, el corazón se está engrosando. Estás escuchando pesadamente y ya no vas a ver los milagros de Dios. Y el Señor dice: ojalá que entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane, porque esa es una enfermedad. Esa es una enfermedad. Si usted no le pone importancia a lo que está escuchando esta mañana, apenas salga de ahí, el diablo está listo para, con una tenaza, venga, ¡pim! Venga, te saco lo que recibiste. Y no vuelves a pensar más en el mensaje. Pero si es importante, quítate aquí, Satanás. Voy a poner por obra la palabra de Dios. Yo me voy a meter con todo. Yo voy a ser el mejor cristiano. Yo sí le voy a dar a mi oh, poderoso Dios. Hermanos, yo quiero preguntarles algo. Si hay una persona endemoniada, ciega y sorda, ¿cómo hace para comunicarse? Pregunto. Si hay una persona endemoniada, imagínese una persona endemoniada, imagínese. ¿Sabe qué es una persona endemoniada? Una persona que está bajo el control de Satanás de adentro. Satanás está mismo adentro. Satanás puede meter un espíritu, pero también puede tener posesión demoníaca. Por ejemplo, una persona puede decir mentiras, tiene un espíritu de mentira, pero el Satanás no está dentro de ella. Estoy hablando de una persona endemoniada, es decir, que tiene el diablo adentro. Ciega y muda. Ahora hago una pregunta: ¿cómo se comunicará esa persona? ¿Cómo podrá comunicarse? Yo me puse a pensar en eso, muda y ciega. ¿Cómo haría? Muda no podía hablar, y ciega solamente oye con señales, me imagino. No ve la gente, ¿cómo hace? Pero escuchen esto, hermanos. Ahora pongamos esto. Bueno, Mateo 12:22. Miren lo que pasa ahí. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Oh, my God. ¿Y qué pasó? Y lo sanó Jesús. Oiga, mire, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que Jesús tiene el poder para sacar demonios, hermano. Hermanos, ¿sí lo ven? Y tiene el poder para que la gente vea y hable. Hermano, esto es hermoso, para que vean la gloria de Dios y hablen las maravillas de Dios. Amén. Sí, fue Jesús, pero él dice, a ese lo encontró así, eso es físicamente. A los otros los tenía espiritualmente así, como ese hombre. El corazón engrosado, lleno de la grasa de Satanás. Ciegos y mudos. Ciegos y mudos estaban ellos. Entonces les decía, como no tienen interés, yo quisiera que tuvieran interés en mí, para que yo los sane, para que se conviertan y yo los sane. Se dan cuenta, hermano, lo importante que es su corazón, lo importante que son sus ojos para ver a Jesús, y lo importante que son sus oídos para oír la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta, hermano, lo importante? La gente estaba atónita y decía, ¿no será este el hijo de David? Claro que era, pero no tenían entendimiento.
Pero yo en esta mañana, hermanos, todo lo que he dicho aquí es para que usted tome esto de su salvación y de su familia en serio. Tómelo en serio, hermano. Comience a vivir, hermano, seriamente con Dios. Comencemos, hermano, a vivir seriamente. Comencemos a comportarnos, hermano. Yo no quiero decirle generación de víboras a ninguna, aunque tengo derecho. Porque si Juan se lo dijo a sus hermanos allá, yo como pastor tengo derecho a hacerlo también, ¿o no? No, hermanos, nosotros tenemos otra cosa. Yo no voy a tratarlos así, pero ustedes tienen el Espíritu Santo, el cual reargulla en sus corazones. Ellos no lo tenían. Ellos no tenían el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en ese momento era Juan hablándoles serio, porque ya el hacha está a la raíz de todo árbol, y eso va para ellos y para nosotros, porque usted ha sido llamado árbol de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Usted hace parte ahora de la vid verdadera. Usted está sembrado en el campo de Dios y usted tiene que dar fruto. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? 9 elementos tiene un fruto. Un fruto tiene 9 elementos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre. Sobre tales cosas no hay ley, dice Gálatas capítulo 5, verso 21, 22. Ahí está. El fruto del Espíritu es lo que tiene que salir de mí si fui sembrado en tierra fértil. Dios espera que en mí haya mucho esto. Verso 22 dice: y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. 3 cosas que Dios me da. 3 cosas que recibo de Dios: amor, gozo y paz. Por eso el diablo no me puede tocar ni mi amor, ni mi gozo, ni mi paz, porque no me lo dio el mundo, me lo dio Dios. Amén. Los siguientes 3 elementos: paciencia, benignidad y bondad. Paciencia, benignidad y bondad, para que yo le dé esto a mis semejantes. Entonces yo tengo que ser paciente, benigno y bueno. Bondadoso. Benigno es calidad de bueno. Bondadoso, buena persona, bien tratable, no áspero, no grosero, no grosera, sino bondad, porque tengo un fruto. Y el siguiente es para Dios. Son 3 elementos que agradan a Dios: mi fe, mi templanza, ¿y cuál es el último? Mansedumbre. Mansedumbre. Mi mansedumbre honra a Dios, mi templanza honra a Dios y mi fe honra a Dios. Mi paciencia, benignidad y bondad te honra a ti de parte mía. Ese es el fruto del Espíritu. Y bajo eso no hay ley, hermano. Por eso no tenemos 613 leyes, porque no hay ley el que tenga esto. Contra tales cosas no hay ley. El siguiente versículo dice: pero los que han crucificado, pero los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. Es decir, para ellos ya no es importante el viejo hombre, ya no es importante la vieja vida, ya no es importante la persona que yo era. No, ahora soy de Cristo, nueva criatura en Cristo. Ahora, hermano, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Denle un aplauso al Señor. Aleluya, aleluya. Por eso, hermano y hermana de esta congregación, a partir de este día, por favor, a partir de este día, hermano, no permita que la semilla caiga junto al camino, ni junto a pedregales, ni junto a espinos, hermanos. No, permita que caiga en tierra firme, hermano. Sea usted tierra firme, su corazón sea firme. No lo deje engrosar. No lo deje engrosar, por favor. Aquí está el que te sana. Si usted sabe lo que está pasando, si de usted salen cosas, que no son el fruto del Espíritu, yo voy a hacer una oración para que el Señor le sane en esta mañana, porque sé que para usted es importante lo que estoy hablando. Póngase de pie, por favor. Voy a hacer una oración en esta mañana y vamos a agradecer al Señor por su bendita palabra. Bendita palabra. Padre celestial, levante sus manos una vez más y dígale: Señor Jesús, ahora mismo, Padre, he oído tu palabra.